Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta capacitación de ayuda a tus pacientes a oír mejor y vivir mejor. Como les platicaba desde un principio, esta capacitación está basada en todas las preguntas que ustedes nos han hecho desde que se lanzó este nuevo producto que es Edge AI. Entonces yo estoy encantada de poderles compartir todas las novedades, todas las características nuevas que tienen, cómo podemos resolver algunas preguntas que nos hacen nuestros pacientes o incluso algunas quejas que nos pueden hacer nuestros pacientes respecto a cómo corregir ciertas cosas específicas o cómo sacarle el mayor provecho a nuestro software. Y hoy lo vamos a ver. Recuerden que este seminario es para ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, vamos a compartirla en el chat para que todos puedan sacar provecho y compartir también los conocimientos. Si tienen algún comentario, también lo pueden hacer con su micrófono, lo pueden abrir en cualquier momento o también lo pueden escribir dentro del chat. Yo soy Karina Heras, soy parte del equipo de capacitación. Ya tengo el gusto de conocer a algunos de ustedes, otros todavía no, pero bueno, yo soy parte del equipo de Joe y ahorita estamos capacitando en México. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar con todas estas preguntas o todas estas referencias que nos hacen nuestros pacientes respecto a la programación de nuestros audífonos. Y bueno, vamos a minimizar esto un poquito y vamos a comenzar con la primera pregunta, que esta es una pregunta que me han hecho muchísimos de para qué funciona el modo demo, cómo es el modo demo de los Edge AI, cómo puedo sacar provecho del modo demo. Bueno, yo les voy a comentar que el modo demo es una característica que solamente está disponible en Edge AI en adelante. Esto quiere decir que nuestra familia de tecnologías anteriores no la tienen. Y ahorita les voy a platicar un poquito en qué consiste y es una función muy interesante y muy buena para nuestros pacientes. No sé si ustedes recuerden que alguna vez de repente el paciente decía, yo te voy a configurar mis controles de usuario, puedes subir, puedes bajar volumen, puedes hacer muchísimas cosas. Y cuando decía, voy a imprimir el botón, ay, espéreme por favor, porque está conectado el audífono en el software y como está conectado en el software, usted no puede presionar el botón. Entonces no había manera de que nosotros probáramos en tiempo real cómo estaba la configuración de los botones y cómo capacitar al paciente para que el paciente pueda subir volumen, bajar volumen, cambiar programas, etcétera. Entonces, esta función se implementa dentro de nuestro software. En este caso vamos a utilizar Profit. Recuerden que este es el software que vamos a utilizar para programar los audífonos Edge AI, los audífonos Genesis AI, y tiene muchísimas cosas nuevas que vamos a aprovechar para darle esa mejor programación a los pacientes. El modo demo se encuentra dentro de la característica controles de usuario. Aquí en la parte superior, en el primer menú, tenemos preparación en nuestro flujo de trabajo. Recuerden que después sigue experiencia, después siguen los programas y después siguen los controles de usuario, que son o que es, digamos que la configuración que vamos a utilizar para preparar el audífono cuando se lo entreguemos al paciente. Aquí tenemos la característica de controles de usuario. Aquí la podemos visualizar. Y en la parte de abajo, cuando nosotros conectamos un audífono Edge AI, como los que yo tengo conectados aquí, me aparece encendida esta característica que dice iniciar modo demo. Es un nuevo botón que, como les comento, solamente tienen las tecnologías Edge AI. En este caso, tenemos una tecnología 16. Entonces, para iniciarlo, yo simplemente voy a poner aquí iniciar modo demo y se va a aparecer esta ventanita o más bien este texto que dice activo en color verde y quiere decir que yo ya puedo utilizarlo. Cuando está activo, también pueden ver que estos indicadores de volumen se encienden y ya me va a dejar configurarlos. Entonces, yo aquí tengo mi control de usuario en donde el paciente ya tiene puestos los audífonos dentro de la consulta. Y yo le digo, bueno, aquí usted tiene programado programa
cuando presiona de manera rápida, tanto en derecho como en izquierdo. Y entonces va a decir, doctor, ¿cómo presiono? Entonces, él presionando, ustedes pueden ver que aquí me va a indicar que es una presión rápida del audífono derecho y está haciéndolo correctamente. Si yo oprimo, por ejemplo, y sostengo, me va a encender la opción de presionar y sostener. Quiere decir que el paciente no está utilizando esta función de manera correcta. Entonces, yo aquí puedo, por ejemplo, incluso hacer un cambio. Vamos a suponer que, bueno, ok, quiere volumen. Entonces, con el audífono derecho de oído a oído, en una presión rápida, puede subir y bajar volumen. Y con el audífono izquierdo, en presión rápida, puede utilizar el programa. Si el paciente indica que el indicador está muy bajo, yo aquí mismo puedo subir los decibeles. Digamos que es como esta parte de indicadores, pero directamente e in situ, probándola con el paciente. Entonces yo puedo subir los decibeles para que el indicador sea en el volumen que él lo escuche correctamente. Aquí, por ejemplo, si yo quiero también poner vamos a poner la alerta manual también en presionar y sostener. También el paciente lo puede probar, lo presiona y lo sostiene y se va a marcar que ahí está la alerta manual. Una vez que ya el paciente aprende que el volumen, vamos a suponer que tenemos que subir el tono o tenemos que ajustar el habla también del indicador. Aquí lo podemos ver, tenemos tanto en derecho como en izquierdo, o en los dos, como ustedes quieran. Ya podemos nosotros quitar esta característica de detener modo demo y ya van a quedar configurados los controles dentro del software. Entonces es una característica, como les comentaba, nueva, es una característica muy interesante porque dentro de la consulta y conectado los audífonos al software, aquí pueden ver claramente cómo tengo la conexión en el software. Yo puedo probar y le puedo enseñar y capacitar a mi paciente cómo puede utilizar estos controles de manera correcta. No sé si ya conocían esta característica o es la primera vez que la ven, a lo mejor ya la han utilizado. Aquí voy a ver el chat, a ver qué ponen, qué comparten con el grupo, si alguien lo ha utilizado y también quiere compartir su experiencia de que es una buena característica o no sé si qué tal les ha funcionado. ¿No les ha tocado? Ok, perfecto, pero suena útil. Sí, sí, la verdad es de que es muy útil. Yo sé que no es para todos los pacientes, pero sí a veces hay pacientes que cuesta un poquito más enseñarles los controles de usuario, cómo manejarlos independientemente de que ustedes saben que podemos imprimir una guía en este caso del audífono, para que el paciente tenga claramente cómo utilizar los controles. Esa es una manera de probarla en vivo. Y bueno, pues espero que esta primer pregunta les sea útil y vamos a continuar entonces con nuestra siguiente pregunta. Si quieren compartir algo más, ya saben que con muchísimo gusto lo leemos aquí en el chat. Y bueno, ¿cuál es otra referencia, otras quejas que también tenemos dentro de los pacientes? Aquí hay un comentario, está muy interesante, ya que a nosotros nos puede parecer algo sencillo, pero para los pacientes les dificulta. Es cierto, este comentario es muy cierto. Nosotros ya estamos muy familiarizados con los audífonos y decimos, aquí está el botón, aquí está el control de usuario, y a veces sentimos que es algo muy simple, pero efectivamente para los pacientes, sobre todo para los nuevos usuarios, puede ser un reto poder entender cómo utilizarlo. No sé si han tenido casos de pacientes que ya llevan mucho tiempo utilizando el audífono y ni siquiera han entendido qué pueden hacer con el control de usuario, ¿no? Entonces, ay, me suena una voz, suena una música, se sube, se baja. Entonces, esta es una manera de asegurar un buen control del usuario para las características que ustedes configuren. Vamos a ver la siguiente pregunta. Esta la han hecho muchísimo últimamente y ahorita vamos a hablar un poquito más el por qué. Tenemos adaptación en tiempo real. ¿A qué se refiere esa pregunta? Disculpa, María del Rosario.
Ah, ok. Tenían paciente, perfecto. ¿A qué se refiere la pregunta de adaptación en tiempo real? ¿Telehear o programación a distancia o cómo probar el demo? Si me platican un poquito más acerca de la pregunta, podemos ver exactamente a qué se refiere. ¿Una audiometría in situ? Bueno. Continuamos con la pregunta de mi paciente reporta que escucha las llamadas muy bajo. ¿Cómo puedo ayudarle con el volumen en la transmisión en los audífonos Edge AI? Esta característica solo está disponible para Edge AI y que aprende las necesidades del usuario en todos sus ámbitos. Sí, se refieren a la audición y a la inteligencia artificial. Sí, efectivamente, cada paciente va aprendiendo más bien el audífono va aprendiendo cuáles son los algoritmos que más utiliza el paciente. Ahorita les voy a hablar un poquito más del procesador. Si se refieren a eso, sí. Bueno, continuando con la pregunta, esta pregunta la han hecho muchísimo últimamente y voy a regresar al software para que podamos entender en qué consiste el configurar el aumento de transmisión. Aquí pueden ver mi software, ya se está subiendo. Ok. En el software Profit, como ustedes pueden ver, me voy a meter aquí a programas. Solamente tenemos 4 programas. No tenemos un quinto programa o una quinta memoria como lo teníamos en nuestras tecnologías anteriores, como un Evolve o todo lo que viene atrás. Esta quinta memoria o quinto programa era aumento de transmisión y era el programa que se utilizaba cuando nosotros encendíamos un streaming, o sea que digamos que jalábamos el audio del teléfono directo al audífono, automáticamente el audífono hacía este cambio de programa de el 1 al 5, a aumento de transmisión. Entonces, anteriormente, cuando los pacientes reportaban que escuchaban baja la transmisión, lo único que hacíamos era ingresar a este quinto programa, que era aumento de transmisión, y subíamos ganancia. Era muy fácil manejarlo porque teníamos toda esa programación dentro de un mismo programa, que era aumento de transmisión. ¿Qué pasa cuando sale Genesis y cuando sale Edge AI? Ya no tenemos un quinto programa, ya no tenemos aumento de transmisión. ¿Y por qué pasa esto? Porque gracias a no tener un quinto programa, cuando nos entra un streaming, una llamada o cualquier audio, cualquier película, etcétera, no tenemos esa disminución, sino podemos hacer una configuración específica. En Génesis es un poquito diferente porque no viene la característica como aumento de transmisión, sino simplemente viene aquí en accesorios, como lo podemos ver aquí directamente. Y tenemos aquí accesorios de transmisión, en donde nosotros podemos configurar lo que es el micrófono del audífono. Recuerden que este es el micrófono del audífono mientras transmite, mientras les entra la llamada, mientras les entra el audio. Entonces, ¿cuáles son las características? Puede ser micrófono apagado, micrófono encendido o micrófono reducido. Esto va a depender de lo que el paciente quiera o de las preferencias del paciente. Y la segunda característica es cómo se me va a configurar la programación cuando me entre esa transmisión. Y esas son las características que tenemos. Tenemos aumento en agudos, tenemos un ecualizado, que es el que nos va a poner por default. Siempre por default va a poner el ecualizado. Tenemos un aumento en bajos y tenemos una ganancia en general. Cada uno hace diferentes ajustes dentro de nuestra programación, dentro de nuestro programa número 1, que sería normal o personalizado, más bien personalizado en Genesis y Edge AI. Aumento en agudos, pues es muy sencillo, va a aumentar la ganancia en estas frecuencias altas. El ecualizado aumenta en ciertas frecuencias de acuerdo a una selección previa que ya se tiene. Nosotros no podemos ecualizarlo aquí directamente. Tenemos un aumento en bajos, que ya sabemos que son un aumento en esas frecuencias graves, y tenemos un aumento en general. Entonces, si tenemos un génesis, esta es la manera de que nosotros podamos darle una configuración específica a esta transmisión.
¿Qué nos da más ganancia? ¿Qué nos da más volumen? Pues nos puede dar el aumento en bajos. Ya saben que cuando tenemos ese aumento en frecuencias graves, se refleja mucho en el volumen. O también podemos poner ganancia, que sería aumento en general, que lo que hace es subir de manera general. Algunos ponen aumento en agudos porque dicen, no, mi paciente tiene una caída en frecuencias altas, entonces voy a poner el aumento en agudos, pero eso muchas veces no es sinónimo de que le esté dando ese volumen que el paciente está pidiendo. Entonces podríamos probar con aumento en bajos o aumento en general. Esas dos opciones. ¿Qué es lo que tenemos de interesante con Edge AI? En Edge AI tenemos una función en donde nosotros aquí tenemos transmisión de audio directamente como un menú y este es el ecualizador que vamos a utilizar para nosotros poder tener esta configuración específica para esta transmisión. Entonces, esta es una característica súper interesante porque ya nos permite hacer las pruebas en vivo y también tenemos la manera de hacer un modo demo en el cual el paciente conectando al software va a poder transmitir la llamada y nosotros hacer los ajustes cuando iniciamos el modo demo. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo último que dije, porque sé que puede ser un poco confuso. Si nosotros abrimos este menú, que es esta configuración en cuanto a la transmisión, que lo podemos detectar aquí en nuestro menú de colapso, transmisión de audio, me va a abrir esta pantalla en donde yo puedo aquí visualizar cuál es la configuración de la transmisión de audio. Aquí yo puedo ver, tengo toda mi consola, como la tenemos en ajuste fino, si así lo recuerdan, en donde nosotros podemos configurar fuertes, moderados, suaves, dependiendo lo que el paciente quiera para poderle dar la mejor transmisión. Y si nosotros queremos hacer esa prueba en vivo con el paciente, simplemente iniciamos modo demo. El paciente va a poder conectarse a su celular, va a poder hacer la transmisión de la llamada y nosotros podemos estar configurando en vivo todo lo que nuestro paciente requiere. Entonces vamos a suponer, entra la llamada y el paciente me sigue diciendo, sigo escuchando bajo, entonces yo puedo aquí comenzar a configurar en vivo todas las características que el paciente vaya reportando. Y lo vamos a hacer también in situ en ese momento. Esta característica solo está disponible para la familia de audífonos Edge AI, no está disponible para Genesis, entonces también vamos a comenzar a ver cuáles son las características específicas que tienen cada una de las tecnologías. Entonces recuerden que esto solamente es para Edge AI y adicional a esto también hay una configuración, aquí voy a detener el modo demo, en donde el paciente en vivo transmitiendo la llamada, vamos a suponer que está en su casa y está hablando por teléfono a sus audífonos y él dice es que escucho muy bajo, no me gusta esta programación. En vivo, desde la aplicación MyStarKey, le va a aparecer un ecualizador en donde él también puede ecualizar mientras está la transmisión. Y esto también solo está disponible para Edge AI. Entonces, esta es una característica que la verdad es muy buena. Yo creo que es una de las mejoras más grandes que hemos tenido, porque sabemos que esta parte de la transmisión es una de las partes ya fundamentales para los pacientes. Hasta aquí creo que hay unas preguntas. Vamos a ver. A ver, aquí hay una pregunta. Tengo una duda. Leí por algún lugar que los Génesis AI y Edge AI, al dejarlos sin movimientos, se apagan sin programar. ¿Es real o estoy confundida? Sí, efectivamente, tenemos una función que se llama modo modo sleep o también se le llama hold on, en donde nosotros lo activamos o lo desactivamos dependiendo lo que queramos. No viene activada por default y no viene activada por default porque anteriormente, cuando salió esta característica, y esta característica salió desde Evol, me parece, algunos reportaban, es que el audífono se apaga solo, ¿no? Y era porque efectivamente, gracias al sensor, después de 15 minutos detectaba que no había movimiento, entonces el audífono se apaga completamente, ¿no? Cuando vuelve a detectar el movimiento, entonces ya
se enciende. Pero ahorita sí lo tenemos aquí. Ahorita, si quieren, vemos al final cómo lo podemos encender y ustedes lo encienden si el paciente lo quiere o también el paciente lo puede activar desde la aplicación. Yo creo que también sería recomendable comentarle al paciente que va a depender del micrófono de la persona que le está llamando. Puede existir una variación. Sí, eso es muy cierto. Va a depender mucho de sí, de qué tipo de teléfono tiene. Recuerden, también tenemos el audio dos vías, entonces también todo eso sí es importante también de conocer, pero bueno, ya tenemos una herramienta, yo creo que es muy válida y va a ser muy útil, porque créanme que fácil desde más o menos desde que se lanzó Edge hasta el día de hoy, me han preguntado esto, yo creo que unas 25 veces. Entonces, sí es algo que ya se está utilizando mucho y es algo que los pacientes ya están reportando. Gusto saludarlos. Perfecto. Y bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan respecto a esta característica de la transmisión? Más adelante vamos a hacer también otro curso, otra capacitación, ya con las características que podemos hacer dentro de la aplicación MyStarkey, que también cada vez son más y más cosas que el paciente puede hacer. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Sabemos que también nuestros pacientes han cambiado y los pacientes actualmente son pacientes que ya se meten, que ellos navegan, que ellos descubren nuevas cosas, que les gusta hacer sus mismos programas, etcétera. Entonces también queremos darle muchísimo más control a ellos y podemos también enseñarlos, ¿no? Guiarlos nosotros para que le saquen el mayor provecho a sus audífonos. Bueno, voy a dejar de compartir el software y vamos a pasar con la siguiente pregunta que tenemos recurrente. Esta pregunta habla un poquito. Ok, vamos acá. De los estilos compatibles con sistemas Cross. También nos preguntan muchísimo si los audífonos nuevos, los Edge, los Genesis, tienen sistemas Cross, si tenemos sistemas Cross en BTE, en fin, muchísimas cosas que nos preguntan respecto a estos estilos. Y yo voy a ahorita hablar, ahora sí, a más detalle acerca de estas características y de los estilos y los estilos que lo tienen. Este es nuestro portafolio de producto actual. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que tenemos. Yo sé que a veces es ahora que hay y todo tiene que ver también un poquito con las existencias que tengamos. Recuerden que siempre hay que consultar con nuestros compañeros de servicio a clientes qué existencias hay en los equipos, pero actualmente este es el portafolio de producto que tenemos confirmado. Vamos a ir de arriba para abajo. Tenemos nuestra línea nueva que es Edge AI, que son de las características que estamos hablando el día de hoy. Lo tenemos en nivel de tecnología premium, que sería el 24, el top, el mismísimo. Y tenemos en tecnología 16, que es como el que estamos viendo hoy dentro del taller, el que les estoy compartiendo dentro de mi software. ¿Y por qué puse este 16? Lo hice a propósito para que ustedes también puedan ver que este audífono tiene muchísimas características y es un gran producto para poderle ofrecer a los pacientes. Dentro de esta línea de productos dentro de HI, esta familia, tenemos el RIC 312, que es un RIC con pila 312. Tenemos nuestro famosísimo RIC RT, que ya sabemos que es recargable con telebobina. Tenemos un micro RIC recargable, que es el audífono recargable más pequeño que existe hasta el día de hoy. Tenemos un ITE recargable, tenemos un ITC o half shell recargable también y tenemos el CIC 312. Dentro de la familia Edge AI no hay audífonos alámbricos, no hay non-wireless, entonces solamente para Edge AI vamos a tener nuestra familia de productos inalámbricos. Después tenemos la familia Genesis 12. Este es un gran audífono porque tenemos muy buenas características, muy buen procesador, también tenemos los tiempos de duración de batería demasiado robustos y es un audífono no tan, digamos, tan caro, que puede ser una opción para los pacientes. Y lo tenemos también el RIC 312, RIC RT, micro RIC recargable, IT recargable, ITC recargable, el CIC 312 inalámbrico. Y en la familia Genesis 12 sí tenemos el CIC alámbrico y el IIC alámbrico.
siempre y cuando recuerden que sus pacientes sean candidatos para estos estilos. Y lo que me preguntaban en un principio, también tenemos la familia Evolve AI. Actualmente todos los estilos disponibles en esta familia Evolve AI en la tecnología económica, que sería tecnología 1000. Y aquí estamos hablando desde los BTEs Power Plus, BTE 13, BTE recargable, RIC 312, RIC recargable, Micro RIC 312, IT recargable, ITC recargable, ITC 312, CIC non-wireless y el IIC non-wireless. Como ustedes saben, en Genesis y en Edge no tenemos estilos BTS, solamente RICs. Entonces, dentro de Evolve, que sí hay los BTS, sí van a estar disponibles tanto el BTE recargable, BTE 13 y BTE Power Plus en los niveles de tecnología que sería 2400, 1600, 1200 y 1000. En estas cuatro, por si algún paciente quiere un poquito más de tecnología y necesita, vamos a suponer, un audífono potente, que sería el BTE 13 Power Plus. Ahora, dentro de este portafolio de productos, ¿cuáles son los estilos que tenemos como compatibles con sistemas Cross? Tenemos, aquí los podemos ver, dentro de Edge AI tenemos el RIC RT, tenemos el RIC 312. Estos dos audífonos son compatibles con sistemas Cross. Tienen esta doble antena NFMI y 2.4 GHz. Recuerden que nuestros sistemas Cross se conectan con nuestra antena NFMI, Near Field Magnetic Induction, y es una antena que funciona muy bien para atravesar la cabeza. Entonces, la transmisión de nuestro transmisor a nuestro audífono es muy precisa y es en tiempo real. Entonces, no tenemos ese delay. Es muy fácil rehabilitar a los pacientes que tienen pérdidas unilaterales. Entonces, pueden ser grandes candidatos. Dentro de esta familia, pues sabemos que se encuentra en 12 y 16. Entonces, dependiendo el respectivo estilo, vamos nosotros a elegir este transmisor Cross. Dentro de Genesis, los mismos estilos, RIC RT y RIC 312, son compatibles también con Genesis. Y dentro de la familia Evolve AI, tenemos el BT13, el RIC 312 y el RIC recargable. Estos tres estilos son los que son compatibles con los sistemas Cross. Recuerden que también deben de consultar existencias. Yo pregunté hace rato a mis compañeros de servicio a clientes si había existencias y me decían que sí, que no muchas, pero sí, sí hay. Entonces me hicieron la observación de que les pasara la comunicación, de que tratáramos de ver si había existencias en nuestro stock, ¿no? Si ustedes quieren solicitar alguno de estos audífonos. Pero estos son los audífonos que tienen la doble antena. Recuerden que tiene que ver mucho con el tamaño del audífono. Entre más pequeño es el audífono, tenemos que sacrificar más componentes y es por eso que estos serían los estilos compatibles con sistemas Cross. Otra cosa muy importante es de que recuerden que si el transmisor es recargable o si el transmisor es de pila, el audífono tiene que ser exactamente igual. Si no, no vamos a tener esa compatibilidad para poderlos vincular. Y bueno, vamos a ver otra pregunta. Tenemos, los aparatos pueden rastrear automáticamente que nos hablen a la distancia, digamos 2 metros. Los aparatos pueden rastrear automáticamente que nos hablen a la distancia. Bueno, ahí no entiendo claramente la pregunta, pero la conectividad tiene que ver más con la conectividad que tenemos a nuestro celular. Recuerden que nos conectamos por medio de nuestro celular por 2.4 GHz, que es este Bluetooth de baja energía. Tiene un rango aproximado de 1 metro, digo no, un poquito más, como sí puede ser 2 metros, pero es sin barreras acústicas ni nada. En realidad, si ustedes ven la teoría, te dice que hasta 10 metros, pero ya en 10 metros, imagínense todo lo que se puede atravesar, ¿no? Una pared, un vidrio, etcétera. Hay pacientes que nos dicen que quieren escuchar a su hija en la cocina, etcétera. Ah, ok, pero se refieren a te refieres a la amplificación del audífono y no tanto a la transmisión. No, eso sí, no. Recuerden que los micrófonos, ok, perfecto. No, los micrófonos de los audífonos sí tienen un límite, no son infinitos, sobre todo si tenemos este tipo, como les decía, de barreras acústicas o
Entonces, en este caso, si el paciente quiere escuchar a su hija en la cocina, necesitaría un accesorio. En este caso puede ser un micrófono remoto y entonces sí, su hija puede estar en la cocina, en el jardín, donde quiera, y la hija le puede hablar y todo lo va a transmitir directo al audífono. Pero en sí el audífono per se no tenemos esa, o sea, ni nosotros, ¿no? No sé si les ha pasado, mi mamá lo hace mucho, de que está en la cocina cocinando y está hablando y yo estoy en otro lado y no, o sea, sí hay ciertos límites de los micrófonos para poder entender eso, ¿no? Generalmente sí recomendamos que sea menor de 2 metros y que el paciente sí tenga esa atención, ¿no? Para poder captar ese mensaje. No sé si más o menos me expliqué. Y dependiendo, bueno, lo que platicábamos en un inicio de la conectividad, igual de la conectividad del teléfono también tiene un límite. Y digamos que de la limpieza también de la transmisión, también tiene un límite. O sea, sí, cada vez estamos haciendo cosas más robustas, más potentes para los pacientes, pero sí tenemos ciertas limitaciones en algunos casos, ¿no? Como en este. Entonces, no sé si les haya ayudado un poquito la respuesta. Y bueno, vamos a ver si ya no hay más preguntas respecto a los sistemas cross o a los estilos. Vamos entonces a continuar con nuestras preguntas frecuentes. Y tenemos aquí cómo funciona el algoritmo de brillo de las consonantes. También nos los preguntan mucho y tampoco le estamos sacando el provecho que le podríamos sacar a esta característica. Voy a volver a compartir mi software para que ustedes puedan ver cómo podemos habilitarlo. Esta característica se encuentra disponible desde Edge AI 16 y la podemos ver dentro de nuestro menú de colapso. Aquí tenemos un administrador de sonido y aquí tenemos la primera característica que es brillo de las consonantes. Este algoritmo surgió desde que nosotros estábamos, bueno, más bien lanzamos lo que es modo máscara, etcétera, y se hizo después de muchos estudios que se dieron cuenta cuáles son las frecuencias que se ven afectadas cuando a los pacientes, por ejemplo, en el caso de modo máscara, cuando nosotros utilizábamos una mascarilla, esta barrera acústica, teníamos este degrado en ciertas consonantes, en ciertas palabras, y eso se pudo distinguir perfectamente bien cuáles eran las frecuencias afectadas. Lo mismo pasa con brillo de consonantes, que digamos que es esta característica mucho más innovadora y mejorada, en donde también tenemos bien ubicada cuáles son las frecuencias que se pueden ver afectadas cuando a los pacientes les cuesta a veces entender o nos reportan que necesitan o que escuchan las conversaciones muy, digamos que muy apagadas, etcétera. Entonces encendemos este algoritmo. Por default recuerden que viene encendido o podemos quitarlo. En Edge 16 solamente tenemos oportunidad de prenderlo o apagarlo. En Edge 24 tenemos 4 niveles para poderlo configurar y lo que nos da esta característica es darnos esta, digamos que esta ganancia, pero no es una ganancia general, sino es una ganancia específica y de decibeles específicos en diferentes frecuencias que se pueden ver afectadas y le quitan este brillo. Entonces lo que estamos haciendo es un algoritmo que ya viene por default, ya viene bien planeado, ya se tiene un conocimiento de cómo puede afectar este brillo de las consonantes. Le pusieron así y a veces no entendemos exactamente en qué consiste, pero justamente es esto, como esta ganancia específica de ciertos decibeles específicos en diferentes frecuencias que nos pueden o que se pueden ver afectadas en la discriminación del paciente. Entonces también es una característica que podemos utilizar. Recuerden que para utilizarla, la encendemos. Si el paciente no le gusta, pues entonces la apagamos, ¿no? Y queda totalmente apagada, ya no está funcionando, pero puede ser una gran herramienta. Y como les comento, en Edge 24 tenemos 4 niveles diferentes para poderlo configurar. Entonces nos ayuda todavía muchísimo más para poderlo utilizar. Y aparece dentro de nuestro administrador de sonido, dentro de Profit. Y recuerden que ingresamos en Profit con cualquier menú que tengamos de color azul. Entonces, esta es la manera de poderlo encender, apagar, configurar, probar, hacerle la prueba a algunos pacientes, etcétera.
Recuerden que también si tienen pregunta de, así como me las están haciendo dentro del chat de otros temas, ahorita al final vamos también a ver todas estas preguntas como lo que me decían de el modo sleep o modo en standby. Otra pregunta que tenemos es, a mi paciente no le gusta el indicador de voz en el volumen, ¿cómo puedo desactivar esta característica? Esto no me lo han preguntado tanto, digamos que esto han sido como unas 2 veces o 3, y es de que hay pacientes que anteriormente tenían, vamos a suponer, un Muse IQ, una tecnología ya un poquito más antigua, en donde solamente teníamos un indicador de tono cada vez que el paciente subía y bajaba volumen. Y entonces de repente les ponen unos Genesis o le ponemos unos Edge y ahí tenemos indicadores de voz en el volumen y dicen, ay, ¿qué está diciendo? No entiendo, no me gusta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer uso de esta característica? Aquí podemos ver de nuevo nuestro software. Dentro de nuestro software tenemos, vamos aquí, ajá, a navegar y vamos a ver aquí en indicadores. En indicadores tenemos aquí todos los indicadores. Aquí, bueno, como recuerdan que hicimos la prueba en modo demo y subimos volumen del indicador en el derecho y en el izquierdo, aquí ya me está dando estas características que yo modifiqué. Bueno, obviamente yo lo hice al azar. Ya ustedes lo van a hacer de acuerdo a lo que su paciente vaya reportando. Aquí tenemos el idioma que queremos que nos hable. Y aquí tenemos el indicador de volumen. Estos, digamos que etiquetas de voz vienen por default siempre en Profit. Estamos hablando que vienen desde los Genesis a los Edge. ¿Y cómo funciona? Aquí en pasos, que es cuando el paciente oprime el botón una vez, si sube volumen va a decir más alto, si baja va a decir más suave. Entonces a veces, como les comento, si vienen de otra tecnología se les hace muy raro escuchar el más alto o el más suave. Entonces, si no quiere escuchar este indicador de voz, como viene activado por default, ustedes tendrían que entrar al software y solamente poner aquí serie de tonos. Entonces ya no va a decir el indicador más alto, más bajo, sino va a decir los tonos como lo teníamos previamente. Volumen predeterminado es el volumen que nosotros configuramos en el software. O sea, nosotros hacemos una programación antes de ver el control de volumen y rango del paso. Cada vez que el paciente enciende el audífono va a estar en ese volumen predeterminado. Entonces, el indicador es volumen predeterminado. Puede ser un poco largo, puede ser un poco molesto también. Y si no lo quieren, igual ponemos serie de tonos. El máximo, pues ustedes bien saben que ya cuando llega al tope, que es lo máximo que el paciente puede subir, pues va a decir máximo y el mínimo al mínimo que sube. Entonces, todos los podemos quitar, poner algunos, poner otros. Apenas le puse un audífono a un paciente y me decía, ¿qué dice? ¿Máximo? No sé, ni siquiera lograba entender bien. Recuerden que también ustedes pueden hacer aquí los demos dentro del audífono o en la computadora para mostrárselo a los familiares. Y también cuando estén en la característica de modo demo, en la que vimos en un principio acerca de los controles de usuario, también van a poder ahí identificar lo que es el indicador. Pero bueno, aquí el punto es cómo podemos nosotros quitar estas etiquetas de voz para cada uno de los comandos de volumen. Y lo mismo pasa con los demás. Recuerden que también aquí tenemos manera de poder personalizar el indicador de los programas, podemos ponerle el nombre que queramos también. Hay muchísimas opciones y si no les gusta, también puede decir el número que se quedaron, ¿no? De, ay, 1, 2, 3 o alguna frecuencia que también les dé ahí el indicador y aquí lo tenemos. Entonces también puede ser una herramienta muy útil. Como les comento, volumen viene por default, entonces esto más bien ustedes tendrían que quitárselo si el paciente no le gusta. Y bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. Ya vimos cómo desactivar esta característica. Y bueno, esta me la hicieron ya algunas personas, muchas, no sé si por aquí hay alguno que me haya preguntado esto, y es, cargo los audífonos 5 días antes de la entrega y se quedan sin batería.
O sea, yo sé que hay algunos de ustedes profesionales que son súper aplicados y desde días antes cargan los audífonos, los dejan listos, los prueban, etcétera, para que cuando ustedes hagan la adaptación con su paciente ya tengan todo listo y los cargan, pero vamos a suponer que el paciente les cancela y va hasta la próxima semana y ya pasaron 7 días y entonces ustedes encienden los audífonos, los ponen en el cargador. Esto solo pasa con los recargables, no pasa con los de pila, obviamente. Y se dan cuenta que los audífonos ya no tienen pila, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo es posible que no tengan pila? Pues si yo los cargué y no se han utilizado. Ok, les voy a platicar un poquito en qué consiste esto y por qué pasa. Eh, vamos a pasar al software. Esto viene dentro del software. Aquí ya estamos, regresamos. Entonces, bueno, aquí hay una característica. Vamos a ir a controles de usuario de nuevo. Ok. Este es un audífono de pilas, el que yo estoy utilizando porque son los que tenemos en capacitación. Pero dentro de los audífonos recargable viene una característica que dice modo en espera. Modo en espera es lo que nosotros utilizamos como un apagado y generalmente se configura en presionar y sostener. Entonces, así viene el comando modo en espera, yo lo arrastro y lo pongo aquí en presionar y sostener. Pero este modo en espera que utilizamos como un apagado realmente no es un apagado, es un stand-by. Entonces, aunque nosotros apaguemos el audífono recargable con presionar y sostener, el audífono no está 100% apagado como cuando le quitamos la pila al audífono, que realmente no está funcionando nada, sino queda en un stand-by. Entonces sí está consumiendo batería y entonces obviamente, aunque duren 51 horas, pues ya después de ese tiempo, pues ya no van a tener la pila suficiente, ¿no? La batería suficiente. ¿Qué podemos utilizar entonces? Porque alguien me decía apenas, quien me dijo esta queja, ¿no? Me dice, oye, ¿sabes qué? Cargo mis audífonos, los dejo listos y después cuando los quiero entregar al paciente ya no tienen pila y es un rollo porque entonces tengo que volverlos a cargar y el paciente ya está ahí, pero no entiendo porque cuando llegan de fábrica sí traen pila. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ustedes también pueden desactivar los audífonos y, digamos, ponerlos a dormir en modo 100% definitivo hasta que los vuelvan a activar. Aquí voy a salirme de esta parte dentro de nuestra, bueno, sí, la voy a guardar. Dentro de nuestra programación, dentro de nuestro software, hay una herramienta que se llama modo envío. Les voy a enseñar esta característica y aquí podemos ver que ya me aparece activo modo envío. Ya, entonces hasta yo estoy también reafirmando todo esto. Ya aparece activo, entonces ustedes ya pueden dejar sus audífonos en modo fábrica. Las baterías de los celulares se recomienda no hacer ciclos completos de carga, descarga para que dure más la batería. Es el caso de los ASAR también. Esto era antes para otro tipo de baterías. Los iones de litio incluso los tienen los celulares. Incluso se recomienda no dejarlos descargar tanto tiempo. O sea, no dejarlos descargar, o sea, que se descarguen completamente, no pasa nada. Aquí, si el audífono tiene, a lo mejor lo utilicé en un día, entonces, y yo quiero cargarlo al 100%, no le va a pasar nada. Recuerden que aquí la vida de la batería es la que se afecta, entonces va a ser posible que después de 2 años, después de 3 años, el audífono ya le dure menos tiempo de carga y entonces si el paciente no está a gusto así, entonces ya se tendría que hacer un reemplazo de batería. Ok, están preguntando acerca de la vida de batería de los Evolve AI 1200. Recuerden que los Evolve AI tienen baterías de una generación anterior. Entonces, perdón, estaba leyendo la otra pregunta y me distraje. Entonces, el tiempo de vida de la batería de los Evolve son 2 años aproximadamente. Los tiempos, por ejemplo, de uso son la mitad de lo que tenemos tanto con Genesis y con Edge. Esto quiere decir que en un día un Evolve puede durar entre 14 y 16 horas, más o menos. Entonces, esos tiempos también que tienen de duración dentro del día se refleja en la vida de la batería. ¿Cuánto tiempo de vida tiene? Es por eso yo una vez le pregunté al ingeniero allá en Minneapolis y le dije, ¿por qué tanto tiempo? 51 horas. Y me dijo, son
tiempos tan grandes para que la vida de la batería te dure más. Entonces sí tiene toda la lógica, entre más tiempo te dure, la vida de la batería tiene muchísimo más durabilidad. Por eso es de que los Evolve duran 2 años y los Genesis duran unos 5 años más o menos. Mm, ok, vamos a tocar el tema de la resistencia de la humedad. Pues realmente no hay mucho que tocar aquí, pero podemos hacer una pequeña, voy a compartir de nuevo. Vamos acá. Voy a compartir de nuevo la diapositiva del portafolio de producto para que veamos la resistencia de la humedad. Lo que tienen los audífonos Genesis, porque eso sí lo tienen los Genesis y Edge ahí, es esta resistencia a la humedad. Pero y incluso a poner el audífono debajo del agua, más o menos la resistencia es de 1 metro, pero siempre y cuando el agua esté, digamos que sin tanto movimiento, porque podemos ver que aquí los audífonos Edge ahí y Genesis ahí no tienen mic covers, no tienen tapas de micrófono. Podemos ver que esta es una de las características nuevas que tienen estos estilos de audífonos, que tienen estas carcasas y el truco está en cómo está construido ese micrófono. Así como nosotros tenemos en nuestra anatomía nuestro conducto auditivo que viene curveado. ¿Qué pasa cuando nos metemos a la alberca? Nos metemos a la alberca, no traemos tapones en los oídos y no se nos mete el agua. Podemos nadar, estamos ahí, incluso estamos haciendo muertito en la alberca y ¿qué pasa? No se nos mete el agua. Pero ¿qué pasa si de repente nos metemos al mar y nos revuelca una ola? Entonces sí se nos mete agua a los oídos y así. ¿Y por qué? Porque justamente esta anatomía que tenemos curveada evita que el agua entre y es lo mismo que pasa con el audífono. También la anatomía de los micrófonos tienen esta curva que evita que el agua entre. Pero si tenemos movimiento muy fuerte dentro del agua o tenemos ya cierto nivel de profundidad, es muy probable que sí entre entonces esta humedad en el audífono. Es por eso que la recomendación es de que no naden con él, simplemente es para evitar ciertos accidentes. Por ejemplo, se mete a bañar con él porque se le olvida quitárselos, no va a pasar nada. O también si se le cae y hay un charquito de agua, no le va a pasar nada. No sé si vieron mi video de TikTok que traía mis audífonos y me aventaron un vaso de agua en la cara y mis audífonos se mojaron. Bueno, yo me mojé más, pero tampoco les pasa nada. Justamente esta protección que tenemos, este IP68 Beyond, es para proteger el audífono de cualquier accidente que pueda tener. ¿Cuáles son los audífonos que tienen esa protección? Solamente los Edge y los Genesis, pero los estilos recargables. Estamos hablando del RIC RT, el micro RIC recargable y los dos hechos a la medida recargables. Los de pila no tienen esta protección. Esto también es muy importante recordarlo. ¿Por qué? Porque obviamente al abrir el portapila, el audífono ya está expuesto también a sus componentes. Entonces, sí tiene que ser con los estilos recargables solamente y toda esa información también la pueden ver dentro de la página. Espero que con esto más o menos haya quedado claro lo de humedad y luego me dicen, Karina, recuérdame cómo se activa el doble toque en los controles de usuario. Claro que sí. El doble toque es una característica que ya tienen todos nuestros audífonos. Entonces es muy, muy, muy fácil utilizarla. Voy a volverlos a reiniciar porque, como les comento, estos Edge que tenemos en capacitación son de pila y después de determinado tiempo, pues igual, no me reconoce los audífonos. Ay Dios, y ni lo puedo abrir, miren. Y eso que no tengo uniones, imagínense. Ok, listo. Vamos a actualizar y vamos a volver a ingresar aquí a los audífonos y vamos a conectarlos. Aquí está y conectar. Y vamos a los controles de usuario. El doble toque funciona para nuestro asistente inteligente. También funciona para iniciar y detener la transmisión. Por ejemplo, si yo tengo un accesorio de televisión y quiero controlarlo directamente del doble toque, también lo puedo activar yo, el doble toque al paciente. Así que tiene otro receptor. Y bueno, son las características en las que se puede utilizar y para usarlo simplemente vamos a arrastrar el comando a lo que es el doble toque. La tecnología Edge AI 24 sí nos permite
tener el acceso al modo Edge con el doble toque. Este es un Edge 16, aquí no me lo va a permitir, entonces si el paciente quiere ingresar al modo Edge, tiene que hacerlo directamente de la aplicación MyStarKey en Edge AI 16, pero si tiene el 24, sin problema también lo vamos a poder activar el doble toque en esta tecnología 24. Entonces aquí ya estamos en nuestros audífonos. Un segundito más, a ver, por lo menos veo si hay mis preguntas. Ok, aquí listo. Y vamos aquí a controles de usuario y tenemos nuestra característica de doble toque. Aquí es, toque 2 veces. ¿Y en qué lo puedo activar? En iniciar, detener transmisión. Y también tenemos aquí manera de poner el asistente inteligente en doble toque. Como ustedes pueden ver, cuando nosotros seleccionamos la característica, automáticamente nos dice dónde podemos configurarlo. Por ejemplo, el asistente inteligente no puedo ponerlo en aquí, ¿no? En presionar y sostener o en presión rápida. Modo Edge igual, o sea, lo podemos activar en presión rápida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta es la manera de que nos diga. Cuando se termina la vida útil de la batería en un eBot, ¿hay que cambiarlos por nuevos? No. Si tiene garantía o si no tiene garantía, se compra la garantía y eso incluye el cambio de batería también y ponen un circuito totalmente nuevo. ¿Soporta lo mismo con el agua que con el sudor? Sí, sí soporta lo mismo. De hecho, las pruebas que se hacen vienen también con sudor. Incluso puede ser, a mí me impactó de verdad, la gota dirigida de sudor. Vamos a suponer que tienen un paciente que suda muchísimo y que va al gimnasio o es un deportista de alto rendimiento. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y gracias de verdad, porque aquí a veces le pico tantas cosas que ya. Y bueno, puede ser, como les decía, un sudor dirigido, la gotita ahí cayendo en el micrófono y no le va a pasar nada. Como les platicaba anteriormente, esta anatomía que tienen los micrófonos en el audífono evitan que les entren las gotas. Entonces sí tenemos una alta protección que es con sudor, que es con agua también salina, o sea, agua salada. Tenemos también esta protección de climas extremos, que puede ser mucha humedad. Incluso me preguntaban también anteriormente que en climas muy húmedos también tenemos estas pruebas. Ya saben que esos lugares muy húmedos que hasta las ventanas se empañan y ese tipo de goteo o esta mini gotícula que también se hace con las neblinas, etcétera. Entonces, sí, prácticamente lo puede utilizar el paciente al hacer ejercicio. Sí, al hacer ejercicio, sí, se lo puede poner, se lo puede llevar al gym, etcétera. Digo, si suda muchísimo, vamos a suponer que es un paciente que suda como un compañero de Starkey que no voy a mencionar. Entonces sí podían recomendarle que una vez o 2 veces por semana lo meten en el deshumificador por si le queda por ahí algo de humedad, el deshumificador luego la absorba. Esa sería la recomendación más que nada, ¿no? Pero sí lo puedo utilizar en el gimnasio. Lo único que no es en ejercicios acuáticos, ¿no? Porque eso me lo preguntaron una vez, oye, ¿puedo hacer mis ejercicios, mis aquaerobics con mis audífonos? No, porque ahí ya implica lo que les comentaba, diferente presión del agua que sí le puede afectar. Entonces, esta sería como la solución a todo esto. Y bueno, pues ya con esto estamos finalizando, también para que ustedes ya descansen de mi voz. Y yo les agradezco muchísimo. Si tienen más preguntas, todas las preguntas que ustedes hacen las vamos capturando, las vamos guardando, vamos creando material para poderlos apoyar muchísimo más. Últimamente hemos creado muchísimo material, les vamos a ir platicando, de verdad yo estoy muy emocionada de unos proyectos que tenemos ahí para apoyarlos a ustedes, para que tengan ya muy disponible muchas herramientas para los pacientes.